y deja de ser un ser natural y se convierte en un ser sobrenatural. El reino de Dios es un reino espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice algo. Si queremos entender las cosas de Dios, tenemos que estar claros en esto, porque el hombre natural, el que está allá afuera, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Por mucho que tú te esfuerces y quieras a veces abrirle la cabeza a un familiar tuyo para que entienda la fe, para que entienda el reino, para que te siga en los caminos de Dios, tú ves que no tira para adelante, es porque es un ser natural y no puede entender el mundo espiritual que es del reino de Dios. Sin embargo, ese reino hay que discernirlo espiritualmente. Es decir, que nosotros ya no nos movemos por los sentidos, ni del ver, ni del oír, ni de gustar, ni de tocar. Bendito sea el Señor. Nosotros nos movemos por un solo sentido que tenemos que tener ejercitado, y es en el discernimiento del bien y el mal. Es su producto de la fe. Es decir, que el único sentido que debe de tener un cristiano es fe. A ti no te interesa la situación como tú la estés viendo, tú crees que Dios va a hacer un milagro. A ti no te interesa lo que la gente esté diciendo por ahí, tú crees que Dios va a hacer un milagro. Ya nosotros no vivimos por sentidos naturales. Amén. Otra de las cosas que tratamos el domingo pasado, que teniendo que ver con la fe, terminamos diciendo que cuando tú dices la palabra, hoy en día hay muchos cristianos que han convertido la palabra de Dios en un eslogan. Entonces, ante cualquier situación te dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ni saben lo que están diciendo, porque lo han oído tanto y lo repiten como papagayos, como loros o como pericos, pero no saben en sí la revelación que carga esa palabra y con la fe que hay que decirlo. Eso le pasó a Pedro. Estando con Jesús, Pedro dijo, yo no voy a dejar que tú vayas a Jerusalén, ni que te halen los pelos, ni que te arranquen la barba, ni mucho menos que te crucifiquen. Y Jesús le dijo, sal de mí, Satanás. Pero cuando Pedrito dijo, yo ni loco voy a permitir que eso te pase, le dijo, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Porque Pedro estaba en una dimensión natural, tratando de hacer las cosas natural, y la palabra de Dios tiene algo que tienen que tener cuidado a partir de ahora cuando lo hablas, porque ya mi pueblo con conocimiento ya perece porque te da la gana. Y es que cuando tú dices una palabra va a ser probada. Terminamos enseñando eso. Yo soy sano. Y por la noche empieza el dolorcito. Porque tú proclamaste que tú eras sano. Entonces viene la prueba, porque dice que la fe es como el oro. Entonces Dios va a permitir que venga la prueba para ver si tú verdaderamente lo dijiste con fe o fue porque tú dijiste un eslogan. No sé si me están entendiendo. Eso terminamos hablándolo. Toda palabra que tú confieses va a ser probada. Soy próspero y enseguida te llega una noticia del banco que tu cuenta está en negativo. ¿Pero qué pasó? A ver ¿qué tú haces en ese momento? Entonces, hoy vamos a darle continuidad y fin a ese mensaje. Y es el poder que tiene la palabra. Como mismo decía ahorita que Rafael se me estaba adelantando, dice que la palabra nos limpia. El poder que tiene la palabra cuando la declara un hijo de Dios. Es importante que tú tengas claro esto. Primero, vamos a tratar un poco para poner la importancia de la fe. Bendito sea el Señor. Y la confesión.
La importancia de confesar. Hoy en día es muy difícil enseñar sobre la confesión. ¿Por qué? Porque se han levantado muchos ministerios en declaraciones de fe, pero lo hacen como eslogan. Y hoy declaro, arrebato. Y no saben ni lo que están arrebatando. Bendito sea el Señor. Solamente se están poniendo de acuerdo. Ahí hay una cosa que están funcionando, que me estoy poniendo de acuerdo con el predicador y estoy repitiendo algo. Pero sí es importante la confesión en el reino. Amén. ¿Por qué? Recuérdense lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Y eso te pasó a ti, me pasó a mí. Eso te pasó a ti. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Un día ante un mensaje, yo no sé cuál era tu situación o hace qué tiempo estabas allá, a lo mejor en tu tierra natal o a lo mejor estabas aquí en los Estados Unidos. Pero alguien te habló de Jesús y fuiste atraído a venir un día al altar y pasar adelante y decir: yo declaro que Jesús es mi Señor. Y el pastor o el ministro te hizo la confesión de fe, tú repetiste, oró por ti y ese momento, ¿no se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de ese momento? Fue con tu boca. Tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor. Esa es la importancia. ¿Por qué? Porque Dios delegó en la boca el poder de la vida y de la muerte. Proverbio 18, 21. Proverbio 18, 21. Miren lo que hace Dios. Escuchen. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Es decir, que tú eres una persona que tiene que hablar positivo. Decir cosas positivas. Decir cosas buenas, pastor, pero ¿qué es la cosa de esta situación? Di la palabra. Di la palabra, que es el código familiar. La Biblia es el código familiar, escrito por el Padre para nosotros sus hijos. Todo lo que hay ahí son bendiciones para nosotros. Si tú no tienes cosa que decir, di la palabra. Amén. El poder de la vida y de la muerte. Deuteronomio también dice, Deuteronomio capítulo 30, 19. A los cielos y a la tierra, para que tú no tengas excusa, llamo por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Ahora te acabas de decir que la vida y la muerte te prohíben de tu boca, ¿sí o no? Amén. La bendición y la maldición. ¿Qué tienes que hablar tú, iglesia? Bendición, no maldición. Escoge pues, hoy en día, la palabrita libre albedrío. El Señor no te da opciones. El Señor te dice: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. No hay opción. Dios le dijo: de todo árbol comerás, pero de ese no comas, porque el día que comas te mueres. Pero Dios se lo dio. No hay una opción. Dios no te da opciones. Tú en tu corazón rebelde decides pecar. Pero Dios te da la solución. Dios no te dice: tú mismo, ve a ver qué tú quieres hacer. No. Escoge la vida. ¿Sí o no? Entonces Dios ha delegado la vida, la muerte, la bendición en tu boca. Mira mira el poder que tú cargas en tu boca. Y vuelvo a decirte, hay muchas cosas que se aprenden allá afuera, pero lo que tienes que declarar es la palabra de Dios. Y declararla con fe. El Señor dijo: el que pida, pida con fe, no dudando, porque el que duda es como un barco que se lo lleva la marea para aquí y para allá. Es decir, que cuando tú vayas a decir algo, dilo con fe. Recuerda que la palabra que tú digas va a ser probada. ¿Sí o no? Amén. Mire lo que le pasó a Pedrito. Se quería hacer el bárbaro, se dio 4 golpes en el pecho y antes de cantar el gallo ya había negado a Jesús. Así que cuando tú digas algo, dilo con fe. ¿Sí o no? Amén. Vamos a ver también la importancia de que Jesús le da la fe. Vamos a Lucas capítulo 22. No he llegado a la palabra. Lucas 22, 31 y 32. Para que nos vayamos sintonizando. Lucas 22, 31 y 32. Dice: estoy hablando con Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Fíjense. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bendito sea el Señor. Estaba estudiando el zarandeo de que se habla acá. Yo no sé si les gusta a ustedes estudiar, pero cuando tú vas a Israel y preguntas cómo se zarandea el trigo, dice que van a los montes y cortan un madero bien grande y bien pesado, y con ese madero golpean el trigo. ¡Pam! 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 Imagínense ustedes lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro. Y luego se esperaba que viniera una ventisca, un viento recio, un viento fuerte. Y después ese trigo ya zarandeado era tirado al aire. Y ese viento se llevaba la paja, se llevaba la cáscara y quedaba el grano. Es decir, que tenía que pasar primero por un golpetazo bien fuerte y luego por un viento recio. Bendito sea el Señor. Y el Señor le estaba diciendo a Pedro, mira lo que te va a pasar. Y el Señor no dijo en ningún momento, me voy a pelear contra Satanás. Y el Señor en ningún momento dijo, voy a sacar la cara por ti. El Señor en ningún momento dijo, se lo voy a impedir. El Señor solamente dijo, voy a rogar para que no falte tu fe. Miren la importancia que Jesús deposita en nuestra fe. Que incluso ante el ataque más terrible de Satanás, que te van a zarandear. Y a lo mejor viene una mala noticia, a lo mejor en la casa, en la familia, en el trabajo, en la salud, en la finanza. Va a venir un zarandeo duro a tu vida, que tú vas a pensar que pereces. E incluso después va a venir un viento que ya para lo que te queda te va a querer llevar. Sin embargo, el Señor dice, a mí no me interesa, yo lo voy a dejar. Satanás es mi perro. Pero tú tienes algo que Él no te va a poder quitar. Aunque te machuque tu vida, aunque te machuque tu familia, aunque tú machuques tu salud, aunque te machuquen en tu trabajo, aunque dice en tu dinero, lo único que Satanás no va a poder quitarte es la fe. Y Jesús sabe que con esa fe se vence el diablo. Miren la importancia de que tú apliques fe. Si tú eres un justo, el justo vive por fe. No es un eslogan lo que nosotros decimos, que me voy a tomar una tacita de café. No, fe. Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no es. Es pues la fe, la certeza. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, en el momento más duro, que tu vida peligra, que tu finanza peligra. Ahora mismo en la ciudad de Las Vegas, que hay matazones que entran en los coles y los niños que tenemos. Y estamos en la casa así. Pues no permita que el enemigo venga. Mantén tu fe. Y declara que ninguna arma forjada contra ti y tu familia tocará a tus hijos. Que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ellos no llegarán. Y tú confiado como un león porque tú eres hijo del Rey de Reyes. ¿Sí o no? Tu fe, bendito sea Cristo. Repito, Él no perdió contra el diablo. Y no te hace falta. No te hace falta. Porque dice la palabra que Dios nos dio una medida. A ver, Romanos capítulo 12, versículo 3. Ahí tú no escapas. Cuando Dios te estaba creando, te puso una medida de fe. Ya los niños tienen una medida de fe. Los ancianos tienen una medida de fe. Digo, pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida
de fe que Dios repartió a cada uno. Mírate para tu hermano y dile, tú tienes fe. Y Dios no te da ni más ni menos. Él te da una medida. Con esa medida, tú vences los ataques del diablo. Con esa medida, tú vences el ataque en el matrimonio. Las guerras con los hijos, con la familia, con los nietos. Con esa medida que Dios te dio y que repartió. ¿Sí o no? No hay excusa. ¿Y por qué Satanás persigue su fe? Persigue nuestra fe. Y viene para que dudemos. Satanás constantemente nos está atacando en nuestra mente. Nuestro campo de batalla es la mente. Y él nos está poniendo dudas. No lo vas a lograr. Tú verás que no vas a llegar. No vas a todo lo que tú pienses. Y entonces constantemente, ¿para qué? Para que no usemos fe. ¿Por qué? Porque Satanás sabe más el poder de la fe que nosotros mismos los cristianos. Satanás conoce más el poder que tiene la fe nuestra que nosotros mismos. ¿Qué dice primera carta a Juan 5:4? Fíjense. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? La fe. La fe. Él va a venir a quitártela. No importa el zarandeo de Pedro. No importa el ataque. Bendito sea el Señor. Si tenemos fe, vamos a salir victoriosos. Amén. Bendito sea el Señor. Hay que pelearla. Si hay una victoria, es porque hubo una guerra. ¿Sí o no? ¿No me entendieron? Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Entonces, para haber una victoria, tiene que haber una guerra. Primera de Timoteo 6:12. Primera carta del apóstol Pablo al pastor o al evangelista Timoteo. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Hecha mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero empieza diciendo, pelea. Y cuando te pones a buscar en la Biblia donde dice Efesios 6:12 contra qué tiene que pelear. ¿Contra quién pelea la fe? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha. Porque no tenemos pelea. Porque no tenemos guerra contra carne ni sangre. No es tu vecino ni es tu familiar. Ni es tu esposo, ni tu novio, ni tu esposa, ni tu novia. Ni tus chicos. No es carne y sangre. Son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Huestes espirituales, demonios. Entonces, para la fe tiene que pelear contra el diablo. La fe tiene un adversario que se llama Satanás. Porque si no, Jesús le hubiera dado otra variante o hubiera rogado por otra cosa cuando Satanás le pidió a Pedro para zarandearos. ¿Sí o no? Yo, pero que no te falte la fe. Que no úsala. Porque con esa le vas a dar jaque mate al diablo. No importa la situación. Repito, iglesia, no importa la situación por la que tú estés pasando ahora. A lo mejor yo no sé qué cosa te está agobiando. Yo a lo mejor no sé con qué expectativa viniste. Pero lo que sí vengo a decirte es que si aplicas la fe en el Señor, lograrás la victoria. Y algo de lo que decía Rafael, permanecer en la palabra, creer en lo que dice la palabra, decir lo que dice la palabra. No importa lo que estemos pasando, ir a la Biblia, a la palabra. Juan 8:31.
Parecido a lo que Rafa decía. El lavamiento de la palabra, la limpieza. Pero mira lo que dice Juan. Dijo Jesús, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces hay algo que tú tienes que tener en cuenta y es que tú tienes que permanecer en la palabra. Cuando tú no permaneces en la palabra, cuando tú no permaneces en la palabra, entonces tú haces lo que te da la gana. Y si tú haces lo que te da la gana, entonces estás pecando. Y si estás pecando, eres un desobediente. Por eso es lo que decía Rafael. Juan capítulo 15, 6 y 7. Porque ella leyó cuando Jesús hablaba sobre la vid. Pero Juan 15, 6 y 7, miren. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Ahora, si permanecen en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es permanecer en la palabra, permanecer en Cristo. Repito, si tú no permaneces en la palabra, usted está pecando. Porque solo su palabra es verdad. Entonces tú tienes que revisar constantemente si lo que tú estás haciendo, está actuando, coincide con la palabra. Para que lleve fruto, decía Rafael. Y para que lleve mucho fruto. ¿Sí o no? Amén. Pero si tú no permaneces, de nada te sirve que la palabra te limpió. Porque volviste a pecar. Y ningún pecador va al reino. Tiene que arrepentirse. ¿Sí o no? Repito, es permanecer en la palabra, no decirla como un eslogan. ¿Sabe lo que pasa con lo que dicen eslogan? Y ya lo dije el domingo pasado y muchos se echaron a reír. Conozco muchos hermanos que cuando Samuel fue llamado, el sacerdote le dijo, dile, heme aquí. Y muchos dijeron en un momento, estaban en un servicio y dijeron, vengan al ministerio. El que quiere ministerio es buena cosa desea. Vengan a ser instruidos como líderes. Y dijeron, heme aquí. Y pasaron, heme aquí. Pero lo dijeron como eslogan. Esa palabra no la sintieron en su corazón. ¿Por qué? Porque ante la mínima situación están frisados, se han escapado. Muchos se han apartado. Entonces, ¿cómo dijiste esa palabra? ¿Alguien te embulló? ¿O tuviste que poner una ofrenda por esa palabrita? Decía el domingo pasado que si tuviste que poner una ofrenda, ve allá y dile que te devuelvan tu plata. Cuando tú digas la palabra, tú tienes que decirla por convicción. Cuando tú dijiste, yo quiero servir a Dios, tiene que ser por convicción. Y donde quiera que yo esté, voy a servir al Señor. Y donde quiera que yo llegue, yo voy a servir al Señor. Y voy a llegar al pastor y le voy a decir, dígame para qué soy bueno. Dígame en qué área necesita que yo meta mano. Yo un día dije, heme aquí, Señor. Y esa palabra la dije de verdad. No era porque tenía la barriga llena. Sí, porque muchos con la barriga llena dicen muchas cosas. Y después cuando se están flacos de nuevo, ni se acuerdan de lo que dijeron. Yo lo dije de verdad. Dime en qué área tengo que apoyar el evangelismo a los jóvenes. Salir a las calles. ¿Qué tengo que hacer, pastor? En cuanto tú haces eso, Dios va a disponer los tiempos. Quitará trabajo, pondrá trabajo, moverá el mundo. Para que tu palabra, que la dijiste conforme a su espíritu, se cumpla. Amén. Así como funciona. Pero hay que perseverar, hay que permanecer. Mateo 24:13. Hay que perseverar, hay que permanecer, hay que ser constante. El hombre, la mujer de Dios tiene que perseverar. Mira aquí lo que le cuesta. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay muchos que hoy programan salvo siempre salvo. Un día llegué y acepté a Cristo y ya se acabó.
Y entonces esta palabra está de más. Porque aquí dice que el que persevere, el que permanezca en mí. Permanecer es perseverar. Ese, hasta que llegue hasta el fin, ese será salvo. Pero hasta el fin. Salvo siempre es salvo. Ya acepté a Cristo y después va a hacer mi vida loca. Que no se crea el que tal haga que recibirá algo de Dios. Porque muchos aceptaron a Cristo y hoy son borrachos. Muchos aceptaron a Cristo y hoy están en otras cosas. Mentirosos, ladrones. Y él dijo que ninguno de ellos heredará el cielo. Ay, pero yo acepté al Señor. ¿Cómo aquel hijo que estaba con el padre y dijo, dame lo mío que me voy? ¿Y dónde terminó? Con los cerdos. Estaba bien en casa de su padre. Bajo la cobertura de su padre. Y un día le dijo, dame lo mío que me voy al mundo. A hacer de mi vida lo que me da la gana. Y el Señor, sin ni lento ni perezoso, le dijo, camínala. Camínala. Da ser. Como dicen aquí los yumas. Da ser. Vale. ¿Y cómo terminó? Con los cerdos. Tú piensas que allí con los cerdos, si suena el trompetazo, ¿para dónde va ese hijo pródigo desobediente? Tuvo que arrepentirse. Dice, volviendo en sí, dijo, Señor, perdóname. Te fallé y también fallé a mi papá. Después de un arrepentimiento, entonces hombre volvió. Pero mientras tanto, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. El que persevere creyendo en la palabra. Ese, por eso hay que cuidarnos. Decía los otros días que en nuestros países hay muchas necesidades. No sé en el tuyo. No sé en México. No sé en Colombia. No sé en El Salvador. Pero en Cuba está color de hormiga la cosa. Color de hormiga. Y allí ha aumentado la fe. Las iglesias repletas. Cuando había abundancia, porque hubo un tiempo de abundancia, no había tanta fe. Pero ahora me maravillo que en todas las zonas de Cuba hay grandes movimientos. La ciudad donde yo soy, Santiago de Cuba, ministerios que están tomando la ciudad. Los brujos convirtiéndose. Los santeros convirtiéndose. Los espiritistas convirtiéndose. Los ministros rompiendo altares. ¿Por qué? Por la necesidad. La necesidad hace que tú tengas más fe. ¿Y por qué dices eso, pastor? Porque en este país tenemos de todo. Y entonces, como tenemos de todo, nuestra fe entonces empieza a mermar. Porque si antes oraba por tener un plato de comida, ahora ya lo tengo. Y tengo mucho. Me puedo decir, ¿qué voy a comer hoy? Me voy a comer un pollo rostizado. Vale $4 ahí en el SAN. Sí. Pero allí hay que hacer 17 vigilias y 400 ayunos. Para ganarte un pollo. Para ganarte un pollo. Bendito sea el Señor. Entonces aquí tendemos a que merme un poco la fe. Por eso tenemos que permanecer en la palabra. ¿Sí o no? Esa es algo que nos va a retroalimentar. Bendito sea el Señor. ¿Te atreves a repetir conmigo algo? Sí. Di, diablo, tú puedes zarandearme, tocar mi salud, tocar mi finanza, tocar mi casa. Pero hay una cosa que tú no me podrás quitar y es la fe en Jesucristo. Porque esa fe es la que vence al mundo. Con esa fe te voy a vencer. Un aplauso a Cristo por esa confesión. Mira, le voy a poner otro caso para que no piense que solo fue con Pedro. Vamos a leer en Job capítulo 1, de 9 al 12. Miren, Job capítulo 1, 9 al 12. Para que no solamente sientan que fue Pedro el que se quiso hacer el bárbaro. También hubo otro caso.
Respondiendo Satanás a Jehová, miren para que ustedes vean. Dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira un hombre bendecido cuando Dios está contigo. Mira un hombre bendecido cuando permanece en Dios. Dice, le propone Satanás. ¿Se acuerda que le dijo a Pedro, Simón, Simón, me ha pedido para zarandear? Mira lo que le está diciendo a Dios. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él. Otro caso. Aquí vemos a Satanás también pidiendo, como te puede estarle pidiendo a Dios hoy mismo por meterte mano. Ay. Ahora mismo puede estar diciéndole, bendito sea el Señor, necesito que me deje Abraham, que lo voy a zarandear. Ay. Dice el Señor, voy a rogar por ti para que no te falte la fe. Pero no va a pelear. Va a dejar a ver tu fe. El reino de Dios está lleno de códigos, el reino de Dios está lleno de leyes, el reino de Dios está lleno de principios. Y ahorita leíamos que la fe hay que pelearla. Amén. ¿Y contra quién? Contra ese. Que es el que viene a decirle a Dios, quítamelo, apártate un poquito de él para que tú veas cómo le voy a morder la pata. Es lo que le estaba diciendo, apártate que tú lo tienes cubiertico ahí en un jamón, está ahí bajo ti ahí. Suéltalo para que tú veas. Y el Señor le dijo como a Pedro, está bien, tócalo, pero que no le falte la fe. Pedro, que no falte la fe. Amén. Pedro, cuando él venga, suénalo. ¿Con qué? Con la fe. Amén. Pedro, cuando venga ese Pedro, suénalo un palazo en la cabeza. ¿Con qué? Con la fe. Amén. Pelea. Espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¡Ra! Bendito sea el Señor. Miren, vamos a leer Job 42:2. El mismo Job 42:2. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ese es Job declarando que Dios tiene control. Job 13:15. Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aleluya. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué estaba diciendo Job ahí? Va a venir el enemigo y va a querer matarme. Pero yo voy a seguir esperando en el Señor. Yo voy a permanecer en su palabra. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a defender. Yo voy a pelear con la fe, la buena batalla. Y voy a defender mis caminos. No los caminos del Señor. Mis caminos. Bendito sea Cristo. Job 42:10. Mire cómo terminó la historia. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que le habían sido. Cuando Dios ve que tú peleas la buena batalla, te da lo que lo oruga. El saltón y el revoltón te quita. Porque el enemigo viene a quitarte. No solamente viene a quitarte la paz, viene a quitarte el gozo. Llenarte de preocupaciones. Y tú permaneces en la palabra. Tú permaneces firme. Y cuando Dios ve que tú apruebas y ganas la batalla con la fe, entonces te devuelve el doble de lo que el enemigo te quitó. Y así terminó la historia con Job. Le dio el doble. Le había quitado hijos, le dio el doble. Le había quitado tierra, le dio el doble. Le había quitado la salud, le dio el doble. ¿Y qué hizo Job solamente? Permanecer en fe.
No hay nada que se esconda a ti, Dios. Tú tienes el control, Dios. Tú conoces todos los pensamientos, Dios. Tú estás en este asunto, Dios. Él vendrá a matarme, Dios. Pero yo sé que tú estás en control. Y en esa palabra permanezco y creo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová Dios. No importa la situación por la que estés pasando. No importa lo que esté ocurriendo. Digan, ¿y qué sufre el diablo? Bendito sea el Señor. Si permanecemos creyendo, Dios nos lo va a devolver todo. ¿Sí o no? Amén. Vamos al pasaje que termino. Con este pasaje termino, porque es el pasaje del poder de tu palabra. Aquella que te limpia. La palabra de Dios. Lucas capítulo 7, del 2 al 9. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. No era cualquier enfermedad. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Los judíos intercediendo por el centurión, porque ama nuestra nación. Mira el centurión romano. Y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, puesto que no soy digno de que entre bajo mi pecho. Era una ley judía. Judías no podían entrar en casa de paganos. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Miren el respeto. Miren el respeto de ese hombre. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aún entre los judíos he hallado tanta fe como que tiene, bendito sea Cristo, este hombre. No tienes que venir, le dijo. Con tu palabra es suficiente. El poder de la palabra. Pero la palabra de Jesús era de Dios. Era una palabra llena de fe. Y hoy también funciona con nosotros cuando decimos la palabra con fe. Con la palabra es suficiente. Y dice que Jesús se maravilló. Me puse a buscar en la Biblia. ¿Dónde era que Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuándo era que Dios se maravilló? ¿En qué momento Dios se maravilló? En el único lugar que dice que Dios se maravilla con alguien es aquí. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que Jesús quiere declaraciones de fe, no de eslogan. Cuando vayas a decir la palabra, dile en fe. Juan capítulo 14, versículo 10. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Oye, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso puedes decirme, pastor, pero eso fue Jesús. Pero también tenemos la palabra que Pablo decía: mas no vivo yo, vive Cristo en mí.
¿Te atreves a decir, más no vivo yo, vive Cristo en mí? 1, 2 y 3. Más no vivo yo, vive Cristo en mí. Oye, si vive Cristo en ti, ocurre eso. Cuando tú hablas, no estás hablando tú. Cuando tú hablas en fe, no estás hablando tú. Está hablando el Cristo que mora en ti. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Que el Padre hará las obras. Esto es una revelación. Esto no es para carnales. Ya le dije, hombre natural no entiende esto. Pero te lo voy a explicar. Cristo mora dentro de ti. Ya tú y Cristo son una sola carne. Ya tú y el Padre son uno. Porque no vives tú, vive Él. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú hablas ya la palabra de Dios, no la hablas por tu cuenta, sino que tú estás hablando la palabra de Él. ¿Sí o no? ¿Y qué hace papá? Y mi Padre hace las obras. ¿Por qué? Porque no es tu palabra, es la de Él. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Cuando Él dijo algo, Él lo va a hacer. ¿Sí o no? Por eso es lo importante de la palabra de fe. Por eso estamos cerrando este mes de enero con la palabra de fe. Que tú tienes que empezar ahora a usar la palabra, pero la palabra de fe. ¿Sí o no? Aquel centurión le dijo, di la palabra. Di la palabra. No tienes que venir. La palabra de Dios funciona. Repito, no como eslogan. ¿Sí o no? Por eso Satanás no quiere que tú uses esa arma. Es un arma nuclear lo que tú tienes. Tú tienes una bomba atómica en tu mano y es en tu boca también. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. Jesús también dice que Jesús se maravilló. ¿Por qué? Porque no era un judío. Era un romano. Y hoy en día hay corrientes que quieren judaizar. Apellido. No, yo soy descendiente de la tribu de Leví. Mi apellido es de la tribu de Zabulón. No, porque yo soy descendiente de la tribu de Neftalí. Y este romano dijo, di la palabra. Tu palabra funciona. Dijo, no he visto en Israel, no he visto ni a los judíos tener tanta fe como esta. Porque esto es una fe por revelación. Cuando tú hablas, Jesús le estaba diciendo, el mundo espiritual te va a obedecer. Y dice, porque yo hablo a mis subalternos y hacen lo que yo digo. Miren cómo él entendió esto. Yo hablo a mis soldados y ellos van y lo hacen. Cuando tú hablas en el mundo espiritual, ocurre lo que tú dices. Por lo tanto, di la palabra. ¿Sí o no? Este hombre no le importó que su siervo estaba con pena de muerte. Dice que estaba casi a punto de morir. ¿Qué enfermedad tenía? A lo mejor tenía un cáncer terminal. Estaba enfermo, casi a punto de morir, dice la Biblia. Es específica. Este hombre no le importó. Este hombre no le importó que la situación de su siervo. No le importó que Jesús tuviera que verlo. No le importó que su siervo oyera a Jesús. No le importó que Jesús fuera y lo tocara. No le permitió que su siervo tocara el manto. Dijo, di la palabra. Y la palabra funciona. Hay un momento donde tú no tienes que hacer otra cosa que decir la palabra. Tú no tienes que hacer nada más que decir la palabra. Bendito sea el Señor. ¿Sí o no? Hay un hecho de lo que nos puede ocurrir cuando tenemos que decir la palabra y no la decimos. Números capítulo 20, versículo 8. Miren esto. Esto es una historia bonita, pero que la iglesia tiene que conocer. Miren, dice, Jehová Dios hablando con Moisés. Le dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Dice, y habla, dice, y hablad
a la peña. Una peña que tenía que brotar agua. Y ya anteriormente Dios le había mandado que le golpeara. Pero ahora Dios dice, te voy a llevar a otra dimensión, iglesia. Ya yo no quiero que tú golpees. Yo quiero que ahora tú le hables. Habla a la peña a la vista de todo y ella dará agua. Y le sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Sabe lo que pasó en el 11? Versículo 11. 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Hubo resultado para la congregación y las bestias. Pero hubo una obediencia de Moisés ahí. Dios le dijo, háblale. No golpees. Tu lucha no es contra sangre y carne. Hay un momento donde tú tienes que parar y soltar la palabra. No es el familiar, no es el problema. Eres tú, háblale, Moisés. Di la palabra, Moisés. Y Moisés no estaba preparado para ir a la 4ª dimensión. Moisés todavía quería quedarse en la dimensión de golpear. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Queremos resolver los problemas por nosotros. Y Dios nos está diciendo, habla. Háblale. Piensa que todo quedó ahí. Ahí quedó bien con la congregación y con las bebidas. Pero vamos a ver el 12. Miren el 12. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás a esta congregación en la tierra que le he dado. No creíste en mí, no creíste en mi palabra. Dudaste. Te obstinaste y le diste un varazo. Y en contra le diste 2. Y yo te había mandado que tú dijeras la palabra. Por lo tanto, no verás la tierra prometida. Usa la fe que está en mi palabra. Entonces, la vida y la muerte están en poder de tu boca. Escoge la vida. Entonces, la maldición y la bendición están en tu boca. Escoge la bendición. Bendito sea el Señor. Pero tienes que hacer ¿qué? Háblale a las rocas. Hay muchas rocas alrededor nuestro. Hay muchas rocas alrededor nuestro. Hay muchas personas que aunque tú le des con un mazo en la cabeza no entienden. No le entra. No le des con un palo. Háblale en el espíritu. Di la palabra en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que funciona. ¿Sí o no? Tenemos que creer en su palabra. Es lo que le dijo el Señor. Como dijo aquel centurión, di la palabra. Moisés, di la palabra, Moisés. No importa cómo estemos viendo todo. Cuando todo vaya mal, cuando todo parezca perdido, cuando no veas solución para tu problema, párate y di la palabra. Busca en la Biblia un versículo. Ora. Y di las palabras con fe. Y la palabra de Dios va a ser. ¿Sí o no? Se va a cumplir. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló. Él habló. Cuando tú dices la palabra y el Espíritu Santo está en ti, no estás hablando tú, está hablando Él. Y cuando habla Él, va a ejecutarse. Tenemos que empezar el 2024 sabiendo eso. Bendito sea el Señor. Que hay una dimensión espiritual que es en decir la palabra y decirla con fe. ¿Sí o no? Termino. Bendito sea Cristo. Esto tuvieron que aprenderlo los discípulos. Él se viró y le dijo, ni en Israel he visto, ni ninguno de ustedes he visto eso que veo en este centurión. La única solución para que opere la fe en el reino
es en esta dimensión, a través de su palabra. A través de su palabra y proclamar su palabra. Yo declaro su palabra. Yo proclamo su palabra. Yo digo su palabra. Aunque sea un fiel, muy bárbaro el evangelista o el pastor o el apóstol que te esté diciendo la palabra, atrévete a declarar esta. Declara esta. Busca aquí el versículo que te conviene. Busca aquí el versículo que le va a dejar que mate al diablo en tu situación y di la palabra. Porque esta es su palabra. Y esta permanecerá para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a hacer algo. No importa. Tú no tienes que ser judío. Tú dice la Biblia que tú eres el olivo silvestre que fue injertado. El olivo natural era el pueblo de Israel. Ellos lo desecharon. Entonces Jesús buscó el olivo silvestre, colombiano, mexicano, salvadoreño, chileno, cubano, argentino, olivo silvestre, españoles, africano, y lo plantó. Dice que nos injertó. Por eso hoy podemos citar a David. Por eso hoy somos hijos de Abraham. Por eso hoy todas las promesas bíblicas son para nosotros también, según el libro de Romanos, porque somos el olivo injertado y los salmos son para nosotros. Pero yo no nací en Israel, pero soy un olivo silvestre injertado. Bendito sea el Señor. Entonces, todas las declaraciones que hay en la Biblia son para ti. Levanta tu mano y son para mí. Ahora te pido que te pongas de pie. Ya termino. Bendito sea el Señor. Antes que te vayas a casa a participar en una buena cena, un buen almuerzo, vayas de paseo, quiero que te vayas de aquí con una convicción y algo que está en la palabra. Amén. Ya que tanto he hablado sobre las declaraciones, no te voy a hacer ninguna declaración que no sean bíblicas. Y quiero que hagas esta declaración conmigo. Inclina tu cabeza ahí donde estás y di: yo declaro que lo que Dios promete se cumplirá en mi vida. Por eso, hoy declaro, conforme a su palabra, que Dios suplirá todas mis necesidades, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Por lo tanto, declaro que soy libre de toda deuda en el nombre de Jesús. Yo declaro, conforme a su palabra, que Él dijo que llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Y que también dijo en Éxodo 15:26 que yo soy Jehová tu sanador. Por eso yo declaro, conforme a su palabra, yo me declaro sano de toda enfermedad, visible, oculta, o que se esté germinando, o que se esté incubando en mi cuerpo. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Yo declaro, en el nombre de Jesús, conforme a su palabra, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Por eso declaro, conforme a esta palabra, me declaro prosperado, me declaro prosperado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre. Yo declaro, conforme a la palabra de Dios, que dice que no importa las necesidades, no importa las debilidades. Dice la palabra que todo lo puedo, pero no en mí, en Cristo que me fortalece. Por eso hoy me declaro fuerte, porque dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Y lo digo en fe,
Y digo la palabra en el nombre de Jesús. No importa lo que esté atacando mi casa, lo que esté atacando a mi familia, lo que esté atacando a mis generaciones, tanto padres como hermanos, como hijos. Dice la palabra, yo y mi casa adoraremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Dios. Por eso declaro mi casa, mi familia, para Cristo, en el nombre de Jesús. No me guío por lo que yo veo. No me guío por lo que yo toco. No me guío por lo que yo huelo. Yo me guío por lo que yo creo. Porque eso es donde dice la palabra. Dice la palabra, no temas, cree solamente. Oye bien, diablo. Dile, oye bien, diablo. No me importa el ataque. Yo creeré y creeré hasta que ocurra mi milagro en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Cristo si hiciste esta acción. Bendito sea el Señor.